Y ahí vienen los grandes problemas. Errores. Segundo, entendamos algo que es lo siguiente. Hermanos, 2018 años atrás, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. Aproximadamente se escribió todo el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Ya. Entonces ya hay una brecha de tiempo, ¿no? Ya. Hay una brecha de cultura, una brecha de lenguaje y historia que tenemos obligatoriamente que estudiar reglas de interpretación para poder entender y comprender y saber aplicar la palabra de Dios. Porque si no sabemos qué fue lo que el autor quiso decir, la historia, la cultura, el idioma, el lenguaje, hermano, será difícil poder entender para saber aplicar. Amén. Entonces, identificar por lo menos dos razones de la necesidad del estudio sistemático de la hermenéutica. Es necesario estudiar reglas de interpretación. Violeta, por favor. ¿Alguna vez alguien ha citado mal algo que usted dijo? Posiblemente alguna vez habló con una persona sobre un tema delicado. Páreme ahí. Observa esto. Dile a Marte. No, yo te voy a decir. Oiga esto. Observa esto. Yo lo oigo. Observa esto. El cielo es azul verdoso. Ahora, interprétalo, dilo a Martín en tu propio lenguaje. ¿En español? Sí, como tú quieras. Martes, el cielo es una mezcla de verde y azul. Marte, ahora díselo a Josefina. Azul y verde. Tus ojos son como el cielo. No, díselo a Josefina. En tus propias palabras. El cielo es una mezcla de verde y azul, dice el hermano. Ahora, Josefina, díselo a Rosa. Rosa, el cielo es Una azul. mezcla. Ok, ahora Rosa, díselo. Dile eso que te dijo Es que es así que siempre a Santiago. El cielo es así. Ok, Santiago, dile a Violeta. El cielo es una roca azul. El cielo es unas rocas azul. Un cielo. Ok. Ahora dile. Yorladi, creo que el cielo es una roca azul. Ahora yo díselo a ella. El cielo es una mezcla de un poquito azul con verde. ¡Wow! Sí, Totalmente diferente. no lo digas diferente, diga Ahora, si nosotros no tenemos regla de interpretación, ¿Qué va lo que salió aquí a lo que llegó aquí? Ajá. ¿Y qué es que se hizo ahora? Ya, y ahora yo me quedé. ¿Qué es? Verde o azul. No, dígale. no, ya. Entonces, usted ve que cuando comenzamos a interpretar la cosa de nuestra manera, le damos un sentido muy diferente a lo que el autor quiso decir. Y cada uno en su propia mente, sus propias ideas. Conclusión. ¿Me entiende? Entonces, eso es para que usted vea lo peligroso que es. Por eso fue que Dios nos dio la Biblia, pero también es peligroso si no se estudia con la regla de interpretación, si no se estudia la hermenéutica, si no se hace aplicaciones con la exégesis de estas leyes, vamos a tener serios problemas. Sigamos. Esta interpretó equivocadamente lo que usted dijo y lo comunicó a otra persona. Ah, ¿usted vio? Hicimos la dinámica y cuando llegó a la última persona ya era totalmente diferente de que cuando salió. Y es así. Observa esto. Mayormente los dominicanos tienen una hipérbole, exageración. La persona se cayó, se mató. Ya lo mataron ahí mismo. Se mató. La persona No hay esperanza. se mató y fue un guayón. Uno asusta porque... Oye, eso es una exageración. Wow. Se dio un matón. Se mató, oye. Se mató. ¿Varón cómo está? Explotado. No, yo Roto. en mi país yo digo que no me den noticias que me matan y el que sufrió el accidente queda vivo, yo me voy a morir del susto. Igual que el otro día. Por la manera en que lo Yo, dicen. Oiga, está Tircán estando allá y vengo yo y miro mi WhatsApp. Y la hermana de mi cuñada pone, mira que tu hermano casi mató a la mujer.
Ay, no. Ay, Dios Cogí mío. yo para el cuarto, no tengo llamo a Jeffrey. Jeffrey, cómprame una tarjeta. Y llamo para allá y comienzo a ver. No, una cosa, no, pero yo dije, ya la mató, de verdad. Y no fue así. Fue un susto que casi me mató. Yo le digo que ellos se quedan vivos y a uno lo matan del susto. Pero son Pero ella me personas llamó a mí expertas en también. traer esa- Entonces, ahora viene el punto. Ahora viene el punto. Lo mismo hacen los predicadores que no toman la hermenéutica, la regla de interpretación y que no hacen una exégesis correcta. Eso mismo sucede, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Eso puede traer muerte, pánico, confusión, ¿me entiendes? Y desviarte del camino del Señor. Por eso es importante dominar esto y el por qué es necesario estudiar esta regla de interpretación. Sigamos. El resultado de esta experiencia puede ser irritante y hasta perjudicial a su persona y amistades. Lo más seguro es que se ve en la necesidad de explicar por segunda vez lo que verdaderamente comunicó. Del mismo modo, los intentos de Dios por comunicarse con nosotros a menudo son mal interpretados. Con cuánta frecuencia predicadores bien intencionados citan mal a Dios porque no se adhieren a las reglas universales de interpretación. Páreme ahí. La Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué siempre hay algunos que se atreven a dar fecha? Para vender. Bueno. Porque Sensacionalismo. quizás se sienten súper espirituales y ya además... La última revelación. Más Moisés. Si Ni la los Biblia... ángeles saben, ni Jesús está. No, es que pero de repente ellos sí lo no, saben. Jesús dio algo específico para que entendamos algo que eso, oiga, Jesús dijo, ni aún los ángeles. En otras palabras, si los que están allí en el cielo no lo saben, ¿cómo un loco de aquí abajo lo va a saber? Imagínese por Dios. No tiene sentido. Y se levantaron mucho de eso y engañaron muchos. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, y la gente le sigue. Sigamos. Con razón suficiente, un pastor exclamó consternado: no hay disparate, ni teología que deshonre a Dios, ni iniquidad, para los cuales no puedan ser citados capítulo y versículo por una inteligencia esclavizada. Este es su libro. Esto ocurre cuando un intérprete por ignorancia o por decisión propia deja de lado las leyes de la interpretación. Es obvio que todo intérprete de la palabra de Dios que sea serio y digno de confianza necesita conocer las reglas generales que rigen la interpretación. Sin una aplicación sistemática de estas reglas, los errores que se pueden enseñar sobre la Biblia no tienen fin. Primero, una aplicación ¿qué? Sistemática. ¿Una aplicación qué? Sistemática. ¿Para qué? ¿Para evitar qué? ¿Para evitar qué? Horrores. Siga. Si las reglas para interpretar son generales y parte natural de la comunicación, ¿por qué deben estudiarse? En realidad, utilizamos estas reglas de manera constante, pero no las consideramos conscientemente hasta el momento en que el proceso de comunicación es complicado u oscurecido por factores como la urgencia o el lapso de tiempo. Nuestra mente receptora de la comunicación de Dios está separada por miles de años de las intenciones del autor. Entonces quiere original. decir que hay una brecha, De tiempo, no simplemente de tiempo, primero. hay una brecha cultural, lenguaje o lingüística o de tiempo y historia. Hermanos y hermanas, se tienen que aplicar sistemáticamente estas reglas y consecuentemente para evitar esos errores fatales. Segundo, tenemos que entender que hay una brecha, un abismo, un espacio abierto en cuanto a cultura, lenguaje, tiempo e historia del escritor y el intérprete. Entonces, no podemos venir y decir a simple vista, la Biblia dice, Deuteronomio 22:5, no vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre, porque abominación es a Jehová cualquiera que esto haga. Y de allí, el pantalón es pecado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Muy mal. ¿Por qué muy mal?
¿Por qué? Sí, porque dígame. Porque primero, lo saco fuera del contexto. Sí. No tienen en cuenta en el contexto, no tienen en cuenta tampoco en la cultura, Sí. no te toma en cuenta El lenguaje. historia, En y nada. lo arranca así y lo aplica en ese tiempo Exactamente. y lo hace doctrina. Y yo siempre digo, en ese capítulo hay muchas leyes. Porque damas cogen eso y la aplican de esa manera. Y lo coge en un contexto de ley. ¿Eh? ¿Cuántos libros? Porque yo creo que si usted es capaz de coger esa ley y aplicarla, si usted tiene que coger toda la ley. ¿O no? Todo. Claro, ¿verdad, no? ¿No me equivoco? Entonces, usted ve la importancia de dominar estas reglas para evitarse esos problemas, esas confusiones. Sigamos. Diferentes culturas, de lenguaje y de situaciones históricas. Cualquiera de estas brechas entre nosotros y el autor requieren un conocimiento definitivo de las pautas que definen correctamente el mensaje de Dios. Oh, entonces, ¿es necesario o no? Sigamos. Además, hay un gráfico, extensión de puentes en las brechas, escritor original y nosotros. ¿Qué hay? En los principios de interpretación bíblica se considera la cultura, el lenguaje, tiempo e historia. ¿O no? Entonces, aquí, oiga esto. Póngame atención. Cuando tenemos un término que se usa en un pasaje o en un libro, ese término, como hemos estudiado, no se puede sacar fuera del pensamiento central o del contexto en el que se está leyendo. Tiene que entenderse el término como el escritor lo está usando en su pensamiento. ¿O no? Entonces, ¿qué pasa? Que este término que se está usando fue escrito en un idioma o griego o arameo o paleo hebreo. Entonces, cuando vamos a investigar literalmente, hermano, entendemos que quiere decir algo más profundo. ¿Me entiende? Pero concuerden el contexto que se está dando el término. Entonces, cada término tiene que ser estudiado en su contexto y, claro, hay que saber qué significa en su idioma original. Especialmente que es un idioma que no se habla. Ya. ¿Me entienden? Entonces, aquí que viene el problema. Que mucha gente piensa que la Biblia fue escrita en español, inglés, francés, alemán. No. Eso son traducciones. Hasta en latín es traducción. Originalmente la Biblia fue escrita en paleo hebreo directo, arameo directo y griego koiné directo. Esos son los tres idiomas en los cuales la Biblia fue escrita directamente, donde no hubo traducción. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Después de allí viene la traducción de esos idiomas originales. Porque del griego viene el latín, del griego se hizo la traducción de la Vulgata latina, que Jerónimo tuvo que coger los manuscritos hebreo y griego para poder hacer la traducción, la Biblia del Bulbo, ¿me entiendes? La Vulgata latina para el pueblo. Entonces, tú ves que en latín la Vulgata es una traducción. Después vienen las otras traducciones. Entonces, el punto que tenemos que entender es lo siguiente. La Biblia fue escrita en un idioma diferente, en cultura diferente, en tiempo diferente, una historia diferente. Es lógico que tengamos que usar como herramienta la hermenéutica y la aplicación, la exégesis, para poder extraer lo que en realidad el autor quiso decir. Porque a través de tus estudios, de los estudios y la aplicación de estas reglas, es que podemos estudiar el contexto lingüístico, el contexto cultural, histórico, el contexto del libro, el contexto inmediato, remoto. Todos los contextos se pueden estudiar con estas herramientas, con estas leyes de interpretación, con esta ciencia de interpretación, y aplicamos esta ciencia de interpretación que es la exégesis, la cual es para extraer la verdad que el escritor quiso decir y así repetir lo que el Espíritu Santo inspiró. Y no desvirtuar el mensaje.
¿Me doy a entender? Siga. Tengo una pequeña duda en lo que acaba de referir usted de Jerónimo. Fue el que hizo lo de la Vulgata con la intención, bueno, de Vulgata para el pueblo, Sí. vulgar. Sí. Pero que realmente no estaba apuntando al pueblo, sino hasta el clero, porque fueron los únicos que aprendían latín. No, por el punto era que la Biblia se le permitía leer por causa de la iglesia popular. ¿Me entiendes? No le permitían que Y leyeran. nunca se permitió leer al No, pueblo. no, es que no querían. No, Entonces y queda- él tenía que el pueblo tuviera acceso a la lectura. Eso Pero era latín. sí, pero es que llegó un momento que el latín sobrepasó al griego. Pero nunca en el pueblo. El Sí, pueblo en nunca habló latín. No, óigame, llegó un momento donde el latín se hablaba ya más. Era raro ya, un tiempo que el latín sobrepasó al griego. Entonces, ya era raro que los mismos estudiantes de la Biblia supieran griego y paleo y hebreo y arameo, sino que todo estaba concentrado 100% en el latín. Llegó esa época. Porque cuando el imperio se dividió, no sé si usted estudió esa historia, se dividió, hubo una época donde el latín predominó, salió más adelante que el griego Porque era el idioma oficial. del imperio romano. ¿Me entiendes? Porque, claro, hubo una época donde el griego era el idioma universal, era el idioma que se usaba, sí, y se usaba aún, pero llegó un momento donde el latín predominó más. Era el idioma de las letras. En toda instrucción se daba en latín. Porque observa esto, hay una cosa que hay que entender, que cuando el griego era el idioma universal, el griego se usaba universalmente y en el griego se escribió el Nuevo Testamento en griego koiné. Ahora el latín se usaba en las cortes, ¿me entiendes? Tenemos que entender eso. Entonces, en el tiempo de Jesús se hablaba latín, se hablaba arameo, se hablaba griego y el hebreo en la cátedra de Moisés se estudiaba la Torá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que entender esto, que en ese tiempo el griego predominaba, pero llegó un momento donde el latín avanzó más y predominó más que el griego. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento donde ya la gente, hermano, era raro en ese entonces que una persona pudiera dominar el griego y el hebreo y el arameo como dominaba el latín. El latín era el idioma el cual se usaba ya en ese tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Que llegó un momento donde se impedía que se estudiara la Biblia a la gente del pueblo. Se le estudiaba la Biblia, que leyera la Biblia. Entonces, este teólogo, este personaje, estudioso, quiso que la gente tuviera acceso, el pueblo tuviera acceso, y por eso vino lo que se llama la Vulgata latina. Entonces, sigamos. Además de estas brechas naturales, muchos pasajes de la Biblia son difíciles de entender sin un estudio intensivo. ¿Cómo? Muchos pasajes de la Biblia son difíciles de entender sin un estudio intensivo. Pasaje difícil. Muchos pasajes de la Biblia son difíciles de entender sin un estudio intensivo, como Daniel 11. Pasajes difíciles de interpretar. Los oscuros. ¿Cómo podemos interpretar los pasajes oscuros? Exactamente. ¿Te está entendiendo? Porque ¿cuál es una de las reglas de interpretación fundamental de las escrituras? ¿Cuál? La Biblia es Que la Biblia es Que la Biblia es su propio ¿qué? Intérprete. Amén, sigamos. El apóstol Pedro no solo reconoció estos pasajes, sino que también hizo la advertencia de que si ellos no se interpretaban correctamente, podían ser deformados. Casi en todas sus epístolas, las de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, pero también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Cómo fue? Segunda de Pedro 3:16. ¿Para su propia qué? perdición. Cuando la gente tuerce las escrituras, oiga lo que está haciendo. Está destruyendo a otros y se está destruyendo él mismo. Usted ve que esto es algo muy serio. Usted ve que esto es algo muy serio. Esto no es un juego, hermano. Esto hay que tomarlo en serio. Esto es algo serio. Sigamos. Si pudiéramos darnos cuenta de los devastadores efectos de la interpretación bíblica incorrecta
y pudiésemos apreciar el privilegio de comprender correctamente la revelación de Dios, rápidamente nos persuadiríamos de que un estudio sistemático de las reglas de interpretación no solo es necesario y ventajoso, sino también conveniente. Las dos razones. Número uno, porque tiene que haber un estudio sistemático consecuentemente, ¿verdad? Para evitar los errores, ¿sí? Número dos, porque hay una brecha entre el escritor original y nosotros. ¿O no? Entonces, ¿por qué es necesario estudiar reglas de interpretación? Muy claro. Primero, para evitar los errores. Por eso se aplica un estudio sistemático y consecuentemente. Amén. 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 Número dos, porque hay una brecha extensa entre el escritor original y nosotros. ¿De qué clase es la brecha? ¿Cultural? ¿Lenguaje? Lingüístico, lenguaje, tiempo e historia. Amén. Porque, por ejemplo, si usted quiere entender bien el libro de los Hebreos, ¿qué libro usted tiene que leer bien del Antiguo Testamento, Charlene? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted quiere entender bien el libro de los Hebreos, usted tiene que estudiar bien el libro de Levíticos. Y ahí usted se va a dar cuenta sobre toda la situación del sacrificio, todas aquellas cosas, todas aquellas leyes. Y usted va a saber lo que en realidad el escritor quiso decir. ¿Me entiende? Es muy importante. Eso le va a alumbrar. Es así, es así. Ok, si yo voy a estudiar Daniel, ¿qué libro yo tengo que estudiar? ¿O cuál es el libro que yo tengo que estudiar? Apocalipsis, Zacarías, Mateo. Ezequiel, Tengo que estudiar por lógica. Daniel. Primero, Daniel, ¿verdad? Ya. Apocalipsis, Ezequiel, Zacarías, parte por ejemplo, parte del Nuevo Testamento como Mateo 24, ¿eh? Y algunos fragmentos que son de carácter profético. Entonces, así yo entenderé mejor el libro. Porque, por ejemplo, el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 de Daniel, ¿en qué idioma fue escrito? Arameo. ¿A quién se estaba dirigiendo entonces? a la gente que vivía allí. Al mundo gentil. Sí. Al mundo gentil. Porque cuando tú llegas al capítulo 7, ¿verdad? Te das cuenta de que ahí habla de las 4 bestias. Oh, yeah. Y El reino de los sí, y el capítulo 2 habla de la imagen colosal del sueño de Nabucodonosor. Es paralelo. Está hablando de los mismos imperios, pero desde 2 puntos de vista muy diferentes. El punto de vista de un gentil y el punto de vista de un hombre de Dios. ¿Me doy a entender? Ahora, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, ahí vemos una bestia que tiene toda la cualidad del capítulo 7 de Daniel. Pero ¿qué pasa? Que en el capítulo 13 habla de una bestia que tiene 10 cuernos. Y vemos que también habla del capítulo 7 de Daniel, capítulo 7, versículos 7 y 8. Habla de la bestia indescriptible que tiene 10 cuernos y un cuerno pequeño. Y cuando vamos al capítulo de Daniel, la estatua que habla de los 10 dedos, habla de los 10 reyes, los 10 cuernos, que van a ser la plataforma del gobierno del anticristo. Entonces, tú te das cuenta que tienen una similitud y que encajan y que se interpretan uno al otro. Por eso la Biblia es su propio intérprete, se aclaran uno al otro. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Entonces, es muy importante eso. Ahora, si vamos al tiempo, la historia, el lenguaje, y usamos la hermenéutica que nos habla, que es ciencia, que nos enseña las leyes, los métodos o reglas de la interpretación bíblica o de la comunicación, por en este caso de la Biblia, entonces tenemos lo que se llama la exégesis. La exégesis es donde se aplican estas leyes
para extraer la verdad que está en el texto bíblico. ¿Me doy a entender? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Qué dijo la última vez? Aclaro, aclaro. No, bueno, también, no hay ningún problema. Aclaro. La hermenéutica es la ciencia que nos enseña las leyes o las reglas y los métodos de interpretación de la interpretación de la comunicación, en este caso de la Biblia, hermenéutica bíblica. Ahora, la exégesis es cuando nosotros usamos las leyes, los métodos y las reglas de la ciencia llamada hermenéutica para aplicarla y extraer la verdad que está en el texto bíblico. Eso se llama exégesis, la aplicación de las leyes, los métodos o las reglas de la hermenéutica. ¿Me doy a entender? Hermenéutica habla de las leyes, las reglas, y exégesis es aplicación de la aplicación. Exactamente. ¿Me doy a entender? ¿Está claro? Entonces, necesitamos eso porque, primero, tenemos que entender que se pueden cometer errores fatales si no se aplica esta regla sistemáticamente y consecuentemente. ¿Por qué? Porque si no se aplica podemos cometer grandes errores. Segundo, hay una gran brecha cultural, lingüística, de tiempo e historia del escritor original y nosotros. Observe, como hemos hablado, Dios le dice a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero Dios le dijo a Moisés, pero Faraón no te va a entregar el pueblo y yo voy a tener que libertar el pueblo con mano poderosa. Pero dice que Dios endurecerá el corazón de Faraón. A simple vista, Suena injusta, ¿verdad? por el sentido común, tú dices, aquí hay algo raro. ¿Cómo es que Dios le dice a Moisés, ve a Egipto y saca al pueblo? Pero Faraón no te va a entregar el pueblo. Yo voy a libertar el pueblo con mano poderosa. Pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Cualquier persona dice, pero el texto lo dice. Sí, de verdad el texto lo dice. Pero ahora, ¿de qué forma el texto lo está diciendo? Ahora, para entender esta situación, tenemos que entender el trasfondo histórico-cultural de la cultura egipcia. Faraón, la primera potencia en ese tiempo, temido por todos los pueblos, esclavizadores de toda clase de gente. La palabra del faraón era la ley, porque Faraón se creía Ra aquí en la tierra, Dios aquí en la tierra. ¿Qué pasa? Que Faraón de por sí ya estaba endurecido por su ego, su orgullo, su grandeza. Y ahora viene lo duro. Cuando Dios dice endurecer el corazón de Faraón, lo que es una forma, es un hebraísmo, una forma de expresión de ello, que lo que está dando a entender claramente de que ya Faraón estaba endurecido y que Dios iba a terminar el trabajo por causa del endurecimiento, que el endurecimiento del Faraón no iba a frenar el plan de Dios. Eso es lo que está diciendo. No fue que Dios determinadamente, liberadamente, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. No, eso no es lo que dice el texto original, ni eso es lo que da a entender. Pero mucha gente dice, no, porque fue Dios que le endureció el corazón a Faraón y después le dijo a Moisés que lo suelte. Es como decir, Moisés, vete a buscar el pueblo. Hey, Chalén, Faraón, no se lo dé, ya tú sabes. Entonces, Un jueguito, ¿no? como que no encaja, ¿eh? Entonces, este es el problema. Dios creó el hombre impío para el día del mal. Dime. ¿No? Ya está escrito. No, esto está ahí. Entonces la gente dice, tú ves que Dios creó el hombre impío para el día del mal. Pero lo han traducido literalmente sin el Sin la el comprensión. sentido detrás. Y suena raro. Entonces, si no hacemos una exégesis, si no aplicamos estas leyes, hermano, cometemos errores que fatales. Por ejemplo, Nabucodonosor. Dios, antes de que él tuviera ese encontronazo y antes que Nabucodonosor tuviera ese choque con el Dios divino,
que lo llevó a estar como un animal, como hierba, como un animal, Dios le llama a Nabucodonosor su siervo. Ahora viene el punto, ponga atención, de que Dios a este personaje le da un sueño. Y cuando le da el sueño, en el texto original dice que su espíritu fue golpeado. El hombre estaba, como dicen en términos, abatido. Estaba golpeado, estaba intranquilo. Y a él, cuando tú lees el texto original, a Nabucodonosor no se le olvidó el sueño. Como dice la traducción, Nabucodonosor lo que quería ver si verdaderamente él tenía gente capacitada en su gobierno. Porque él decía, que le diera el sueño y la interpretación. Y Nabucodonosor dijo, a mí se me olvidó. No es que se le olvidó, él quería saber. Porque el texto original de entender que eso es lo que él quería ver, saber si de verdad estaban capacitados. Hasta que se llenó de ira, que lo mandó a la muerte. Y fíjate que este hombre, Dios le permite llevar cautivo a su pueblo. Dios le da el título Rey de Reyes a Nabucodonosor. Wow. Dios le da sueño acerca de qué va a pasar en el futuro, porque él tiene una pregunta: ¿qué va a pasar con mi reino después de mí? Y Dios le da la contexto, le da la respuesta a través del sueño. Y le da la interpretación a tal grado que mucha gente piensa que Nabucodonosor se postró literalmente. No, lo que da a entender es que él reconoció la grandeza del Dios de Daniel. No es que fue que se postró de Daniel literalmente, no, él reconoció pero ahora, ¿se arrepintió Nabucodonosor? No. El ego, la grandeza. Reconoció pero no se arrepintió. Después el Señor tuvo que humillarlo de tal modo que tuvo que comer hierba como un animal. Y después sí fue que tuvo que entender. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si no analizamos bien el contexto, sus trasfondos, su forma. Por ejemplo, sabemos que estas culturas tenían diferentes maneras de desenvolverse en la vida. Entonces, es importante estudiar la cultura de esos pueblos. Porque un idioma está sujeto a una cultura. Y por medio de un idioma se expresa una cultura. Entonces, tenemos que entender todas esas cosas y aplicando la hermenéutica, la ley de la hermenéutica, es que podemos extraer la verdad que está escrita allí. Si no, cometeremos errores fatales, como muchos están cometiendo. Sigamos. Objetivo 1.8. Distinguir entre implicaciones correctas e incorrectas respecto al uso de las pautas generales de interpretación bíblica. Actividad 9. ¿Cómo respondería usted si alguien le preguntara lo siguiente? ¿Por qué debo estudiar hermenéutica? ¿Por qué, Violeta? ¿Por qué tenemos que estudiar hermenéutica? Para poder tener la correcta interpretación bíblica. ¿Para evitar qué? Errores fatales. Y segundo, para superar las brechas de tiempo, exactamente. Lenguaje, cultura, Ya. historia. Sigamos. En el texto hablamos de brechas que separan, actividad 10, que separan al intérprete moderno del significado de las escrituras. Haga concordar cada ejemplo de estas brechas con su título apropiado. Ok. La Biblia no fue escrita en mi lengua materna. No fue. Échale. 2, brecha lingüística. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ver con el idioma, ¿no? ¿Cuál idioma? ¿Cuáles son los idiomas? Hebreo. ¿Se recuerda que nosotros notamos cuáles eran los versículos y capítulos que fueron escritos en arameo? Se le fue también. Que le dije, apunte eso, que eso es muy importante. Una vez más. Cuando estamos estudiando hermenéutica, la introducción, ¿se recuerda? Le dije, hermanos, apunte los capítulos, los versículos que fueron escritos en arameo. Y le di Daniel capítulo 2, capítulo 7. Y otros más, si se le olvidó. Entonces, tenemos que entender algo. La Biblia fue escrita cuando fue recibida la ley por Moisés. Fue escrita en el paleo hebreo.
hebreo antiguo. Entonces, ¿qué pasa? Para el tiempo de Esdras, los judíos dejaron de hablar el hebreo. Y ahí viene una mezcla de hebreo aramaizado. A tal grado que Esdras tuvo que hacer, vamos a decirlo así, una traducción. Para que la gente entendiera la palabra. ¿Me entiendes? Porque ya el pueblo hablaba era arameo, porque ya estaba en Babilonia 70 años. ¿Quién era Esdras? Esdras era un erudito. ¿Y por qué con el nombre de hembra? Esdras. Bueno, para nosotros suena como hembra. Pero no en En el mi idioma pueblo original. hay quienes se llaman Esdras. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, hay sí, un hombre, un letrado, un El escritor, sí. hombre dotado en conocimiento. Funcionario público. por información, ¿no? Sí, entonces, tenemos que entender que se aramaizó. Entonces, ¿qué pasa? Que Esdras viene y escribe en arameo. Y le enseña al pueblo en arameo. Ahora viene el punto, para el tiempo de Jesús se hablaba entre los judíos arameo. Quiere decir que el paleo hebreo ya era una lengua... Oficial. ¿Cómo? Ah, no, perdón, el paleo hebreo. El paleo hebreo ya era una lengua que Muerta. no funcional, no funcionaba. No se usaba. No se usaba como el arameo, ni el griego, ni el latín. Pero estaba ahí. Ahora, después en el tiempo de Jesús, Jesús muere y resucita. ¿Qué pasa? Que viene lo que se llama el dialecto, o vamos a decirlo así, el griego koiné. El griego común, en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en inglés, en holandés, o alemán, francés, no. Paleo hebreo, arameo y griego koiné. Amén, sigamos. Amén. Ven, en las historias bíblicas se encuentran muchas costumbres extrañas, Yorladis. Brecha cultural. Cultural. Ok, cultura. Cultura. La cultura es muy importante porque nos ayuda a desentrañar muchas verdades. Hay libros para todo esto. Sí, sí, acerca de las culturas Por bíblicas. eso hay que tener su biblioteca. Observe. Me está entendiendo, gracias. Gloria a Dios. No, aquí. Ayuda. Observe esto. Maestro, ¿por qué Moisés mandó, oigan lo que dice, dar carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa? Jesús le responde y le da la respuesta y dice, no, Moisés no mandó. Moisés permitió por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio No era así. era así. Jesús se está remontando a la antigüedad. Ya, al principio del Egipto. Al principio y al tiempo del Antiguo Testamento, de Moisés. La dureza de su corazón, el pecado de ellos. Porque, ¿qué dijo el Señor? Este es un pueblo de dura cerviz. ¿Están entendiendo esto? Entonces, hay que irse a la situación cultural que se estaba desenvolviendo, histórico-cultural, para entender las cosas. Culturalmente, nosotros le llamamos hoy en día ese sistema la gematria. Cada palabra del hebreo y el griego y el arameo y el latín tiene un valor numérico. Si usted quería esconder un nombre, ¿El latín usted dice? sí, el latín también. Oh, yo pensaba de hebreo nada más. No. Latín, hebreo, griego, arameo y latín. Entonces, si usted quería ocultar un nombre, usted escribía el número. Estoy enamorado de la 165. Bueno, ¿quién es la 165? ¿Era un nombre? Claro, era un nombre escondido en el número.
Por eso dice, cuando leemos el texto de Apocalipsis, dice, 666. observe lo que dice. Observe lo que dice. Yo tengo que darle un estudio profundo acerca de eso. Estoy enamorada del 20. Del 20. ¿Quién es el 20? Observe aquí. Capítulo 13, versículo 16 de Apocalipsis. Y así es que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha. ¿En la mano qué? Derecha. ¿Por qué en la mano derecha? O en la frente. ¿Por qué en la mano derecha y en la frente? Tiene un sentido cultural. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces en el Santiago se llamará www. No, no. Lo que estoy diciendo es Entiendo. que de una u otra manera el código que se va a usar a nivel mundial para transacción, para pago, para comprar, será el 666 y el nombre del anticristo dará 666. Fíjese que usted tiene la marca, fíjese para que usted vea. Pero ¿por qué en la mano derecha o en la frente? Vayamos a la cultura en el tiempo de los judíos. Ellos se amarraban unas filasterias aquí en símbolo de adoración, de todo lo que hacía era de sujeción a Dios, los hechos y su pensamiento, todo concentrado a la voluntad del Dios verdadero. ¿Están entendiendo? Los dios lo ponen Sí, ahí. ahí y aquí. Entonces Satanás quiere imitar a Dios en todo. Oye, Satanás quiere imitar a Dios en todo. Ahora viene lo segundo. ¿Qué pasa? Dice que el número, tú tienes la marca, ¿verdad? Tú tienes el nombre y tú tienes el número. Y en el número está ¿qué? El nombre. No, la naturaleza de quien lo impone. Claro. Entonces, en la naturaleza, ahí es que está el peligro. Porque la marca de la bestia será, y eso lo voy a enseñar un día de esto muy profundo. La marca de la bestia no simplemente va a marcar tu cuerpo, sino tu espíritu, tu alma. Y se va a añadir a tu ADN, a tu sangre. Así que Satanás tendrá acceso a ti por toda la eternidad. ¿Cómo sellada? ¿Me entiendes? Exactamente. Tú eres la persona que siente la marca de la bestia es propiedad legal del diablo. Ay, Jesús. Por eso Dios no te va a perdonar. Y como Satanás está bajo condenación, la misma condenación del diablo caerá sobre ti. Por eso esto es algo muy serio. Sí, Jesús. Varón, se dice que la persona que está en el infierno ya tienen ese sello. Sí, no. El 666. Es que es así. Oiga, por eso es que estas cosas son serias. Por eso yo digo, esto es serio, esto no es cualquier cosa. Y yo voy a enseñar, una vez yo le enseñé un poquito, pero yo voy a enseñar a profundidad todas estas cosas. Porque yo le hice una pregunta a Dios, ¿por qué, Señor, tú no vas a perdonar a la persona que siente la marca de la bestia? Porque si tú no oye, el que no escatimonia a su propio hijo y que ya Dios no te pueda perdonar, que ya el perdón no tenga acceso a ti, que ya la misericordia no tenga acceso a ti, que ya la benevolencia no tenga acceso a ti, que ya el cielo está cerrado para ti, que Dios te ve como un enemigo y te quiere acabar contigo, porque oye, todo lo que acepten la marca de la bestia son enemigos eternos de Dios Que no son de propiedad de Dios. y van para el lago de fuego. No se pueden ni arrepentir porque tienen la Ya no hay naturaleza del diablo. Entonces, por eso, oiga, por eso hay que poner esto claro. Necesitamos la ley de interpretación para desentrañar esto, porque yo escuché a un tal MacArthur, un hombre muy conocido, decir que si usted acepta la marca, Dios lo puede perdonar porque él cree que usted ha sido escogido, predestinado, que no puede perder la salvación. Espera un momento. Vuelvo y repito y lo mantengo. La salvación no se puede perder. Quien se pierde es usted, porque se sale del plan de salvación por la desobediencia. Porque la salvación se llama Jesucristo. Y Jesucristo no se puede perder. Quien se pierde es usted, porque se sale del plan de salvación por desobediente. Eso es terrible, eso me está diciendo, varón.
Oh, y hay muchos así, varón. Eso es terrible lo que tú estás diciendo. Hay muchos así. Se puede perder mucha alma por culpa de él. Varón. Claro. Pero yo creo que cuando la gente acepta la marca, solo va a pensar... Fue tanto así que Dios le envió un hombre varón en pleno culto y le dijo arrepiéntete. Lo sacaron al hombre. Es terrible eso. Sí, lo sacaron del culto. Eso igual que este que fundó los testigos de Jehová. TJ Ruta. El Señor lo maldijo ese hombre también. Entonces, sigamos aquí. Por eso yo digo, Charlene, no, Lilian, perdón. El libro de Éxodo fue escrito hace 3.500 años. Brecha de tiempo. Brecha de tiempo. ¿En qué tiempo sucedió? ¿En qué tiempo aproximadamente nació Ezequiel, Violeta? Como 735. Te fuiste demasiado lejos, Charlene. Aproximadamente. Nació en Babilonia en el tiempo después de... ¿Ezequiel nació en Babilonia? Ezequiel. Nació. No, sorry. De otro personaje se equivocó. Sí. No, sorry. ¿Cuándo nació? Aproximadamente. Tiene una fecha. Nació antes de la segunda llevada cautiva a Babilonia. Eran 600 y pico. Está más cerca. 622, 621. Nace Ezequiel. La primera invasión de Babilonia. ¿En qué año? 606, más o menos. ¿En qué año los medios y los persas conquistaron a Babilonia? 500. ¿500 qué? 500 qué? 539 aproximadamente. Sí, porque 586 fueron... ¿En qué año aproximadamente nació Alejandro el Grande? 323 por ahí. 333 no fue. 33. En el año 323. Muere. 333. Sí. 333. Y muere el Alejandro el Grande. 23. Sí, de 33 años murió. 30. Ya, Murió joven, tenemos en qué año fue la segunda invasión de Nabucodonosor. El primero 606, el segundo 692, 592 por ahí, 96. 597 aproximadamente. 697. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Cuánta gente se llevó aproximadamente? Que ahí fue que se fue Ezequiel. Aproximadamente. Como algunos 10.000 cautivos. Contexto histórico, ¿verdad? Ok. ¿En qué año la tercera invasión de Babilonia? ¿Y qué sucedió? En el año 586. Sí. Y el templo fue destruido. Sí. Y los israelitas, aquellos que vivían en Judá, fueron llevados cautivos. ¿Cuántos años duró el periodo intertestamentario? 400. ¿Cómo se le llama? Silencio. Silencio. Periodo de silencio. ¿Por qué? Porque no hubo... Porque yo estudié bien y yo allí vi a un gran Antíoco de Epifania IV que se metió en el templo, le ofreció un cerdo, levantó una estatua, hizo a los judíos comer carne de cerdo a la fuerza, prohibió la circuncisión y el estudio de la ley. Todas esas cosas pasaron. ¿O no? En el intertestamentario, claro. ¿En qué año los romanos destruyeron el templo? Profecía de Jesucristo, que no quedó piedra sobre piedra. 70. Años 70 después de Cristo. ¿Cómo se le llama a un acontecimiento que pasó allí? La desolación. Que fueron esparcidos, ¿cómo se le llama? La diáspora. Diáspora. No sigamos con la historia porque yo veo que están un poquito débiles ahí, pero ya. No, estamos... Ok. Ese es muy bueno para aprender. No, porque si imagínate que comenzó a tirar fecha y se asustan después. Pero sigamos. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos, Violeta? Histórico político. Brecha histórica política, 3. Ya. ¿Pero quiénes eran?
Los fariseos eran los religiosos del pueblo de Israel y los saduceos eran la parte política. Los saduceos no creían en la resurrección, en los ángeles, y los fariseos sí. ¿Qué se creían los fariseos? Los fariseos, el linaje escogido de Dios. El verdadero Israel de El Dios. verdadero Israel de Dios. No voy a entrar en historias sobre los hasiditas y los Sadoc, porque ya no vamos a entrar ahí, porque vamos a entrar en periodo intertramentario a profundidad, y entonces eso lo vamos a dejar cuando vamos a estudiar otra vez el reino y poder de la gloria. Amén. Entonces, ¿quién era el rey Herodes y cuándo reinó? Violeta. 3. Brecha histórico-político. El rey Herodes reinó durante... ¿De qué descendencia era? ¿Indumeo? ¿Y quiénes eran los indumeos? ¿Y quiénes eran? ¿Descendiente de Saúl? Ah, de Saúl. ¿Descendiente de Saúl? Ya, Saúl. Del que tenía mucho vello. Del hermano de Jacob. De Jacob, el que cambió por los frijoles. El que prefirió las lentejas. Ok. ¿Y cuándo reinó? Durante el tiempo de Jesús. Sí. Ya, porque fue el que lo entregó. F. ¿Qué significa la palabra Abba? Abba, padre, papito. Padre padre. Palabra aramea. Gálatas 4:6. Brecha lingüística. Brecha lingüística. ¿En qué idioma? Arameo. Sí, Ok. ¿Usted ve por qué es importante estudiar estas cosas? Amén. ¿Es posible una lista de reglas? ¿Es posible una lista de reglas, Violeta? ¿Es posible? Pienso que sí. ¿Charlene, es posible? Una lista de Sí, reglas. porque el sistema... aquí viene el punto. Recordemos que una parte que estudiamos en la introducción de la hermenéutica era que la hermenéutica era... ¿qué? Ciencia y arte. ¿Arte por qué? Porque no se debe aplicar rígidamente. Ahora viene la flexibilidad. Sí, flexible. ¿Me doy a entender? Ahora viene la flexibilidad, que hay que tener cuidado con esto. No podemos rígidamente aplicar. No es así. No, espérate un momento. Tenemos que ser sabios y buscar la manera de que las cosas concuerden como deben ser. Porque a veces aplicando cosas rígidas lo que tendemos a traer una doctrina, pero también un dogma. Y no podemos dogmatizar. Sigamos. Antes de mencionar algunas pautas específicas de interpretación bíblica, necesitamos establecer el hecho de que es posible determinar leyes universales de interpretación aplicables a la Biblia. La necesidad de estar de acuerdo respecto de tales reglas generales de interpretación es la segunda presuposición importante de la que hablaremos en esta lección. Presuposición, lo que asume de antemano como un hecho. Esta verdad se basa en el hecho de que cuando Dios nos dio su revelación escrita, no la comunicó en lenguaje de ángeles para que seres celestiales la leyeran e interpretaran al pueblo. Su mensaje fue dado en lenguaje humano, normal, para que las personas lo leyeran y lo compartieran con otras. Si creemos que esto es verdad, lo natural para nosotros es establecer reglas de interpretación de la comunicación humana aplicables también a la interpretación de la Biblia. En realidad, no solo es aconsejable, sino también obligatorio que poseamos reglas que gobiernen la interpretación para prevenir que opiniones personales o interpretaciones privadas se entremezclen en los preceptos de las Escrituras. Con frecuencia, esta verdad es mal comprendida. Por eso, hagamos una pausa, un momento, y expliquemos lo que implica, lo que no implica, y el tener reglas de interpretación bíblica. Esto significa que y esto no significa que. Oiga bien, aquí vamos en la flexibilidad de la hermenéutica como arte. Por favor. Primero, esto significa que, primero, las reglas generales de interpretación son obvias y se puede llegar a un acuerdo respecto a ellas. Oye. Segundo, el Espíritu dio la palabra en lenguaje humano, pero protegida de error humano. Siga.
Tercero, la Biblia es única en su origen, propósito y veracidad. El número 2, léame el número 2 de nuevo. El Espíritu dio la palabra en lenguaje humano, pero protegida de error humano. ¡Ah, no! Tenemos una traducción y está llena de error, ¿o no? Eso es lo que dicen la gente, ¿sí o no? Muchos lo dicen. Mayormente los musulmanes. Ellos dicen que la Biblia fue cambiada. Que los judíos cambiaron el mensaje. Y que el Nuevo Testamento no es veraz. Y como es la traducción, hay muchas cosas que no concuerdan. Aclaremos. Yo lo he enseñado. ¿Usted sabe lo que se llama dificultad de traducción? ¿O no? Que no se puede traducir Hay palabras, oiga esto, exactamente. que existen solamente en el idioma hebreo y en el idioma griego, que no existen en nuestro idioma. Es difícil interpretar. Por ejemplo, Charlene, tradúceme esto. Ik ben op de snelweg. Estoy en la En español, tradúceme. estoy en la calle grande. Yo entiendo holandés. Gramaticalmente, para lo que hablan español, está correcto. Pero ahora yo lo voy a traducir literalmente. Yo estoy encima de la calle grande. Yo estoy encima de la... Ik ben op. Ahora la pregunta es, ¿concuerda como yo lo dije literalmente? Como que no encaja. Ahora, como ya lo dijo, sí encaja en el español. Sí estamos de acuerdo. Pero como yo hice la traducción literalmente, la gramática en español dice, este hombre está loco. Está sobre la calle, está ahí. La carretera. Este hombre está loco. ¿Qué es lo que está diciendo? No concuerda. ¿Usted ve? Bueno, esas cosas también las tenemos. Entonces yo le digo a los musulmanes, entonces está bien, haz una traducción del Corán al español a ver. No quieren. ¿Sabe por qué? Porque No pasa la prueba. ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque el árabe es una lengua semita, hermana del hebreo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos también tienen muchas palabras en su idioma que solo es de su idioma. No existe en otro idioma. Y aquí viene lo que se llama dificultad de traducción. Y eso lo vamos a aclarar después, más adelante. Porque la gente piensa, ah, no, la traducción son malas. No, las traducciones son buenas. Porque el mensaje está intacto. Por eso es importante estudiar esta regla de interpretación para evitarse esos problemas y para que podamos ser ricos en todo el conocimiento de la palabra y su matice del hebreo o del griego al español, para que no se pierda esa esencia. ¿Cuánto por ciento de eso? Hay mucho. Porque hicimos una prueba en la clase. Hay mucho. Y había textos como que dejaban, que traducían diferente. Y también que dejaban a veces un versículo fuera. Por ejemplo, uno de los libros más difíciles. Ellos dicen, uno de los libros más difíciles de traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿sabe cuál es? El libro de Job. Su lenguaje es muy elevado y difícil de traducir. Ahorita tengo una pregunta. Los nombres de Dios, en cualquier idioma que usted lo diga, es el nombre de Dios, ¿verdad? El significado. Por ejemplo, Jehová, los nombres de Jehová, Jehová Elohim. En cualquier idioma se entiende, ¿verdad que sí? No, es que se está diciendo, no se está haciendo una transliteración directamente. Si dice Yahvé Elohim, Yahvé Rafa, Yahvé Rafoca, eso es hebreo. O Jehová normal, Jehová. Es que el nombre, eso ya es, Jehová es una composición, está compuesto. Porque no tenía vocales, el hebreo no tenía vocales, las consonantes daban el sonido de las vocales. ¿Me doy a entender? Entonces, al no tener vocales, cuando se hace traducción o se escribe Adonai. Entonces, el tentagramatón es Yehavehá. Entonces, ¿qué pasa? Que cogieron las vocales de Adonai y se las pusieron y así formaron Jehová. Cuando a Jesús se le dice Señor,
que es Adonai, se le está diciendo Dios eterno, Señor y amo de todo. ¿Me doy a entender? Entonces, La palabra aleluya en todos los idiomas es adoración. Es adoración. ¿Me entiendes? Pero aleluya es hebreo. Hebreo. ¿Me doy a entender? Porque yo le dije a un musulmán en la escuela, yo le dije, el nombre de Dios no es Alá. Y él me dijo, normal, porque tú lo interpretas en otro idioma, tú estás hablando de tu idioma. Ah, es Y que yo dije, no, no, ellos dicen que es el mismo Dios. Le dijo, no, es el mismo Dios. Alá significa Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Pero cuál Dios? La pregunta es ¿Qué significa Dios? si Alá es Dios, ¿por qué contradice al Dios de la Biblia? La pregunta es cuál Dios, si es el mismo Dios, no es el mismo Dios. Entonces, no es lo mismo. No podemos caer en ese engaño. Y los que me están viendo, Alá, Yahvé Dios, el Dios de los judíos y el Dios de los cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, y Alá no es el mismo Dios, sépanlo. Y lo digo así en rajatabla, no es el mismo Dios, porque el Islam dice que Jesús no resucitó ni murió. Entonces está atacando con la estructura vertebral de todo el cristianismo. Entonces eso es anticristo. Es el espíritu del anticristo. A mí me querían enredar en eso. Entonces no es el mismo Dios. No, dije no. Porque según el Islam y su religión y su libro, ellos dicen que Alá no tiene hijo. Y la Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia enseña que Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga ¿qué? La vida eterna. ¿Está claro? Juan 3:16. Entonces, sigamos aquí, por favor. Tercero, la Biblia es única en su origen, propósito y veracidad, pero es humana en su medio de comunicación. Es muy importante y les recomiendo un libro de arqueología bíblicas. Qué triste que no lo traje. ¿Tendré yo uno? Lo dejé en la casa. ¿De qué? Arqueología. Arqueología bíblica. Dame agüita, mi amor. A ver si lo tengo aquí. Lo dejé. Creo que lo dejé en la casa. Sí, lo dejé. Muy bueno. Que allí ya han derrumbado muchos argumentos de la crítica. ¿Y dónde se puede comprar eso? En cualquier librería te lo puedes conseguir. ¿Cómo se llama? Arqueología bíblica. De todos los hallazgos que la Biblia menciona que se han descubierto. Por ejemplo, uno de los libros que han sido fuertemente atacados es el libro de Daniel. Pero a través de los descubrimientos, la crítica racional, esa crítica. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente dice que el libro de Daniel fue escrito, es un libro histórico, no profético. Y que es imposible que un hombre haya dado tanta profecía tan acertada. ¿Me entiendes? Para su tiempo. Entonces, ellos critican el libro de Daniel fuertemente. La crítica racional, la racional crítica. Crítica racional, la que raciona con su mente, con su lógica. Y ellos critican fuertemente el libro de Daniel, hasta el grado que atacan la canonicidad, atacan al libro de Daniel en su historia, atacan el libro de Daniel en su idioma, en todo lo atacan. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros estudiamos y verificamos acerca de la Biblia, que la Biblia es única en su origen, y vemos la historia bíblica, y vemos lo que la Biblia dice, entonces, y analizamos todos los descubrimientos que se han dado, hermano, han hecho tantos descubrimientos que muchos arqueólogos que aún eran ateos ya creen en Dios. ¿Me entiendes? Lo que quiero decir, por favor. Entonces, usted entiende lo que quiero decir. Entonces, es importante tener su biblioteca. Glorieta, por favor, esto no significa que... Primero, una lista de reglas puede ser canonizada por la iglesia. No se puede canonizar una lista de reglas, eso es imposible. Sigamos. 2. La obra del Espíritu Santo en la iluminación